me haces pensar, me pones a pensar en el documental Armado hasta los dientes, o Armados hasta los dientes, sobre los dos estudiantes del TEC de Monterrey, también en el sexenio de Felipe Calderón, que fueron ultimados, todo parece indicar que sin ton ni son, y que después el actuar de las autoridades intentó ser escondido, y que llevó a las propias autoridades educativas a entrarle a un proceso, una campaña de empantanamiento de la investigación. Lo menciono, y espero que no se tome a lavarle la cara a alguien, sino lo menciono porque esto pareciera ser no un caso necesariamente. Parece que el caso más grave es el de la UNAM, pero también han existido en otras instituciones y, bueno, lo menciono porque hace unos días también se informaba, y nosotros lo publicábamos aquí en Sin Censura, que 5 elementos militares fueron sentenciados por este asesinato de los muchachos del TEC de Monterrey. Increíble, esto sí debería de llevarnos a levantar la voz desde diferentes trincheras de la sociedad mexicana, que existan casos como el de esta muchacha desaparecida 5 años, y que no sean las autoridades educativas las que estén insistiendo en dar con su paradero o determinar qué fue lo que ocurrió. El caso que dices tú de este estudiante que fue encontrado, Pavel González. Pavel, en una cruz. Sí, en el Cerro de la Jusco. En el Cerro de la Jusco con saña neonazi, pues no está muy alejado de ser un crimen de odio al estilo de Carlos Sinué, porque meterle 16 balazos a alguien con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y todo parece indicar que por intenciones o situaciones políticas, también es un crimen de odio, mi querido. Bueno, es mi opinión, eso sí. Totalmente de acuerdo, Vicente, porque sí, se trata, todo indica de crímenes de odio de este tipo de grupos que estuvieron actuantes. En efecto, el propio colectivo de Nos Hacen Falta, que platicamos con ellos, con quienes han estado incluso creando bien esta base de datos, pues señalan, después de 2018 bajó esta actividad que se veía de animosidad en contra de activistas en la propia universidad. Ellos han dicho, por supuesto, hay casos que pues, no están resueltos y por lo tanto es un hecho que se debe de considerar como algo en curso, algo que está ocurriendo. Y ya hablábamos, Vicente, así como hemos señalado pues, a las autoridades universitarias de pues, esta negligencia, también señalar cómo la propia comunidad universitaria es más grande que sus propias autoridades. Rebasaron prácticamente a las autoridades. Este colectivo, donde lo integran académicos, investigadores de la UNAM y también estudiantes, pues ha llegado a generar este tipo de información que ya fue entregada a las propias autoridades universitarias. Y lo que nos decían es, imagínense lo que hemos hecho nosotros, pues sí, con los conocimientos que tenemos en el manejo de bases de datos, pero también en las capacidades de investigación que hemos desarrollado, pero prácticamente sin recursos. Imaginemos si es que la UNAM, lejos de despreciar a estas familias, a las propias víctimas de la comunidad universitaria, tomara con sus recursos, con su prestigio, con sus capacidades, estos casos de acompañamiento a las familias y de exigencia también a las propias autoridades para que para que se hagan los trabajos, para que investiguen. Entonces decíamos, pues es un caso más donde la propia comunidad universitaria demuestra que rebasa a sus propias autoridades. Este colectivo Nos Hacen Falta, me parece que está realizando pues un trabajo muy, muy importante al documentar claramente, sin dejar lugar a dudas, pues este tipo de casos. Hace meses, recuerdo en una portada, en una primera plana del periódico La Jornada, se hablaba de un concierto neonazi en la Ciudad de México. Lo recuerdo en torno a esta conversación sobre el caso de Carlos Sinué en la UNAM, porque no podemos tampoco cerrar los ojos ante esta visión ultra de derecha, ultraderechista, y que puede, pues en alguna manera y en algún momento significar una situación de peligro, ¿no? Una situación peligrosa, socio. Sí, una situación de peligro, de riesgo, que no se va a solucionar, Vicente, con poner más cámaras en la UNAM. No se va a solucionar con seguir, entre comillas, profesionalizando
a los ya ahora prácticamente policías que se encuentran en la Universidad Nacional Autónoma de México, antes pues prácticamente trabajadores de auxilio UNAM. Se ha cambiado ya esta visión por una visión más de securitización, que incluso llega a ser represiva, pero que no ha servido esta visión, Vicente, para realmente llevar seguridad a la UNAM. Lo que me parece hace falta en realidad es voluntad política, y que se les deje pues de proteger a estas redes que durante mucho tiempo estuvieron actuando ahí en la universidad. Ojalá que las investigaciones de la Fiscalía avanzaran. Lo que se ha avanzado es gracias a la tenacidad de la madre de Carlos Sinué, la señora Lourdes Mejía, y también al acompañamiento que haya tenido de colectivos, de abogados también honestos, organizaciones honestas que la han acompañado en pues en esta exigencia de justicia. Ojalá que la propia Fiscalía de la Ciudad de México pues realice los peritajes, realice las investigaciones correspondientes, porque sí tenemos derecho a saber, Vicente, quién auspició esta red al interior de la propia universidad, si es que también ya fue desarticulada, lo necesitamos saber, y también quiénes fueron los que movieron, como decías, los hilos de este tipo de organizaciones ahí. Por cierto, fue el secretario de gobierno capitalino en ese entonces, hoy jefe de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres, el que advirtió de este intento de reproducir la ideología de violencia, exterminio, intolerancia absoluta y racismo en nuestra gran capital. Ojalá que con esa claridad también se pronunciaran, como bien dice Sósimo Camacho, las autoridades educativas, las autoridades ahí en la UNAM.